como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Piscis, ¿cómo estás tú, mi amor querido, mi pececito rojo? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like o compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Piscis, ¿qué hay para ti? ¿Qué dice el oráculo del planteamiento? Ese planteamiento importante para ver a quién le podemos estar leyendo, a quién le puede resonar, será el siguiente. Dice que te ama. A lo mejor ya volvió, a lo mejor está regresando. Tú le preguntas para qué regresa y te está diciendo porque te ama. Pero, entonces, en todo caso, que te lo demuestre. Ahí sí que te está diciendo el planteamiento. Dice que te ama. Bueno, que te lo demuestre. Que lo demuestre con hechos. Que hable con los hechos. No que hable con palabras. ¿Ok? O sea, no hacer con palabras ni hablar con hechos, sino lo contrario. Hacer con hechos. Vamos entonces a ver, como ese es el planteamiento que hay, vamos a ver qué otras posibilidades pueden existir aquí en esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otras posibilidades hay. Veamos. Veo aquí posibilidades de qué. De posibilidades de... Le darán de su propia dosis. Ahora sí es verdad que te lo digo. Le va a costar. Ay, ay, ay. Pareciera ser, mi querido y adorado Piscis, por lo que estoy viendo, que le van a dar como quien dice matraca. A esta persona como quien dice, le van a poner pruebas bien difíciles para que demuestre realmente que te ama. A lo mejor fue una persona que fue muy ligera. Estoy sintiendo que pudo haber sido, o estoy presintiendo que pudo haber sido una persona muy ligera que decía, por cualquier tontería decía te amo o te quiero, pero no te lo demostraba. Quizás era un te amo, un te quiero de aquí para afuera, pero no terminaba demostrando realmente lo que era. Y a ti no te interesa que te estén diciendo lo que te quieren y lo que te aman. A ti lo que te interesa es que con hechos te demuestren que realmente sí te quiere o sí te ama. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ese oráculo del amor y el desamor. ¿Qué otra cosa nos puede estar diciendo? Vamos a ver entonces por aquí qué otra cosa hay. Veamos. Y dice, promete no volver a fallarte. Esta persona, ay, 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 está diciéndote que promete no volverte a fallar. La cosa es que tú necesitas, sinceramente, mi querido Piscis, garantías. Tú necesitas que te den esas garantías. Porque dice que te ama, que promete no fallarte, bla, bla, bla. Pero te lo tiene que demostrar. Eso no es nada más para que tú le aceptes. Eso no es nada más como quien dice para que tú le digas que sí. Recuerda eso, mi querido Piscis. Hay que tener cuidado con esto. Yo no estoy diciendo, ni el tarot tampoco, ni el oráculo te estará diciendo que no aceptes. Ni te dicen una cosa, ni te dicen la otra. Lo que sí te dicen es que si te está diciendo que te quiere, que te lo demuestre. Y sí, se ve que le van a dar de su propia dosis. ¿Por qué? Porque ahora resulta que le va a costar más caro. Antes, salió fácil, pero no va a poder entrar fácil. Ahora le va a costar. Antes estaba, como quien dice, los valores estaban bajos y había más posibilidades. Ahora tú has cambiado y tus valores subieron, ahora le va a tener que costar más. Promete no volver a fallarte porque está viendo que de verdad le estás exigiendo. Y es que no es que le estás exigiendo, es que si no lo has hecho tienes que hacerlo, mi querido Piscis. Exigirle que de verdad te demuestre si realmente te quiere. Muy fácil, yo puedo decir yo te quiero. Yo te amo, yo puedo decirlo, pero yo tengo que demostrarlo. Vamos a ver qué dicen las conclusiones energéticas. Reconciliación. Aquí hay una reconciliación, quieras o no quieras. Dice que te ama, que te lo demuestre. Aparentemente, pareciera ser entonces, sí, ¿verdad que sí? Mi querido Piscis,
que a pesar de todo va a haber una reconciliación. Mismo que le des de su propia dosis, dale como quien dice, no se la hagas tan fácil, no le pongas mango bajito, no le des papaya, dale un poquito de su propia dosis. De lo mismo que te pudo haber hecho a ti, dale tú un poquito de eso para que sepa ese sabor, para que siente ese sabor amargo que se produce en muchísimos momentos del amor o el desamor. Que si te ama de verdad, que te lo demuestre. Es muy fácil hablar, bla, 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 pero las cosas son las actuaciones. En las actuaciones es que tú vas a ver si realmente dónde está el rendimiento de esta relación. Vamos aquí para finalizar, mi querido Piscis. ¿Qué otra cosita? Ahora, conclusiones energéticas, sí que te lo digo. Reconciliación. Va a haber una reconciliación. Esa persona va a volver. Ahora está de tu parte el éxito de esta batalla. El éxito de esta vuelta está de tu parte. Si tú realmente sabes cómo aceptar a esta persona. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dicen las cartas del tarot. Ya no es el oráculo, sino las cartas del tarot. Vamos. Esa persona todavía le falta un poquito, quizás prepararse. Esa persona realmente necesita, de verdad, saber lo que es demostrar. Todavía a esa persona le falta. Eso no es todavía que va a llegar. Necesita probar de su propia dosis. Necesita que le den un poquito de su propia medicina. Necesita pagar una cuota bien grande para entrar en primera fila y en VIP. Sí, señor, sí que te lo digo. Y de tu parte, pareciera que no le dieras muchísimas esperanzas. Tú parecieras que en el fondo como que no quisieras tener tantas esperanzas. No te quieres hacer ilusiones, pues. En resumidas cuentas, no te quieres hacer ilusiones. Tú quieres dejar que todo fluya. Vamos a esperar que fluya todo lo que tenga que fluir. Que demuestre lo que tenga que demostrar. Y sí, te está diciendo la reina de bastos, o le está diciendo a ustedes dos, si se quiere, que terminen de demostrar lo que haya que demostrar, de aceptar lo que hay que aceptar o de seguir adelante si es que hay que seguir adelante. Sencillamente y llanamente es así. Mira, no te creas que esto es tan fácil, una reconciliación. Ay, sí, viene una reconciliación, pero qué bueno. Uy, se van a reconciliar, pero ¿qué viene después de la reconciliación? ¿Viene más de lo mismo? Es que va a venir más de lo mismo. Para eso, entonces, ¿para qué reconciliación? Lo primero, antes de una reconciliación, si se quiere, yo me atrevería a decir que primero está el oráculo del planteamiento. Dice que te ama, pues que te lo demuestre. Que te enamore otra vez. Que te demuestre con hechos que sí vale la pena una reconciliación. ¿Me explico, mi querido Piscis? Ahí te estoy dejando yo esa lectura. Mi querido pececito rojo. Nos estamos viendo. Tómalo como te haya resonado. Bye bye.